Buenas tardes. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. Por favor, pueden registrar apellido paterno, materno y nombre en el chat y ya está habilitado. Buenas tardes. Iniciamos entonces nuestra sesión. El tema, principios de planificación nacional y regional en su segunda parte. Asignatura Planificación Turística 1. Habíamos visto lo importante que significa el tener que contar con puntos de entrada y también con puntos de ingreso a las, a las diferentes regiones turísticas. Estas puedan ser un país, puede ser un departamento, puede ser un municipio. Entonces, hoy vamos a establecer las características que debe tener una región turística. La región turística es aquella que dispone, lógicamente, de atractivos, sean estos atractivos naturales, sean atractivos culturales. Lo fundamental es que debe existir, para que haya una región turística, deben existir atractivos turísticos. Ahora, en primera instancia, estos atractivos turísticos seguramente que van a ser recursos, ¿no? Recursos turísticos. Y estos recursos turísticos deben ser puestos en valor para que se puedan convertir en atractivos turísticos, es decir, que puedan atraer a los turistas y puedan existir flujos que puedan ir a conocer, a visitar y a disfrutar de estos atractivos turísticos. Entonces, en la región es aquella que dispone de atractivos turísticos, pero ya habíamos visto también que nosotros no hacemos nada teniendo los atractivos como tales, ¿no? Es decir, de que estos atractivos en una primera instancia son recursos, decíamos, y estos recursos necesariamente requieren, es decir, de instalaciones. De nada nos sirve, decíamos, tener un recurso turístico que puede ser una hermosa colina, una montaña, donde hay vegetación, donde hay flora, donde hay fauna, etcétera, si no hay los medios necesarios de accesibilidad para que los turistas puedan llegar al atractivo y puedan disfrutar del atractivo turístico. Es decir, que estos atractivos requieren de instalaciones. Y estas instalaciones van a ser desde los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, comunicaciones, luego tendremos instalaciones para transportes, ¿no? Es decir, carreteras, caminos,
hasta llegar a la parte de las instalaciones turísticas propiamente, que en este caso serán los albergues, los hoteles, las posadas, cualquiera que fuese la categoría del establecimiento de hospedaje, la alimentación, donde van a alimentarse los turistas. Y lógicamente, una vez que se han estructurado estos componentes de los atractivos y las instalaciones, ingresamos al tercer componente. Y este tercer componente van a ser justamente los servicios turísticos. Es decir, hay una diversidad de servicios turísticos que van a estar puestos a disposición de los turistas. Y eso, por ejemplo, es lo que en algunos casos hemos visto, lo que sucedía en el trópico cochabambino, ¿no? Podemos tener en este caso la parte de las instalaciones hoteleras, ¿no? Hotelería, porque han habido un variado número de hoteles, ¿no? Y también, a pesar que no estaban categorizados, pero sí, si nosotros veíamos fehacientemente, es decir, tenían diversas características y podían, lógicamente, corresponder a diferentes categorizaciones o categorías de establecimientos de hospedaje. En la parte gastronómica, inclusive, veíamos que se había priorizado mucho la utilización de los alimentos que provee la zona. En este caso, por ejemplo, del pescado, ¿no? Entonces, el plato típico del sector pasa a ser justamente el pescado, y la venta de estos alimentos no solamente se realiza en restaurantes, sino también que se realiza en establecimientos mucho más pequeños, y que son los puestos de venta de comidas que están al borde de la carretera y que inclusive tienen, es decir, pequeños restaurantes o comida que está puesta a disposición de los comensales en las rutas. Entonces, ahí, si nosotros veíamos, es decir, teníamos la infraestructura mal o bien la carretera, que cuando se daña, no hay una vialidad muy fluida cuando la carretera se daña por las lluvias, por el agua, etcétera, pero existe la carretera. Entonces, cuando nosotros veíamos qué es lo que hacía, qué es lo que pasaba con la realidad del destino turístico Villa Tunari en este caso. Resultaba que los turistas, en este caso, podían ser de la demanda departamental, o podía ser de la demanda nacional, y también en algunos casos de la demanda, sí, turistas extranjeros, ¿no? Llegan para el caso de la demanda nacional, por ejemplo, o departamental, llegan a Villa Tunari, hacían sus reservas en los hoteles, y lo primero que hacían era llegar al hotel, ingresar a las habitaciones, les hacían el check-in, y se buscaba siempre hoteles que tuvieran piscinas. Entonces, era en ese caso un servicio turístico que se estaba ofertando dentro de los establecimientos de hospedaje, que era la alberca, la piscina. Entonces, ahí se añadía también el servicio de bebidas y alimentos, ¿no? En este caso, bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol. Entonces, se iba y se disfrutaba de la piscina y es decir, las actividades que podían hacerse en ese momento, que estaban en torno o alrededor de la alberca.
y no había más que hacer. Los turistas salían, si iban en sus movilidades, iban a dar una vuelta a la plaza, preguntaban dónde podían ir, les decían que podían ir al Parque Carrasco. ¿Dónde queda el Parque Carrasco? Queda más allácito, queda un poquitito más allá, poquito más allá. Llegan al final al Parque Carrasco, no había cómo ingresar al Parque Carrasco, no habían guías que los pudieran conducir allá. El Parque Carrasco no tenía sus propios guías, solamente tenían los guardabosques, que muchas de las veces no estaban porque, es decir, la temporada de actividades turísticas se realizaban siempre en fin de semana o feriados que están conexos a al fin de semana, ¿no? Entonces, sucedía situación. Los turistas no sabían dónde ir, regresaban otra vez a Villa Tunari y preguntaban, ¿dónde podemos ir? A Puerto Villasuel. ¿Y qué hacemos en Puerto Villasuel? ¿Cuánto es el tiempo de desplazamiento? ¿Habrán gasolineras hacia Puerto Villasuel? ¿Qué vamos a hacer en Puerto Villasuel? Algunos iban a Puerto Villasuel. Creo que el tramo es de 2 horas, algo por ahí, hora y media. Llegan a Puerto Villasuel. Ahora, ¿qué hacen en Puerto Villasuel? Van al puerto, que de puerto tiene muy poco, ¿no? Ven el río, no se puede ni bañar en el río porque es muy peligroso. A veces los caudales son muy fuertes, el caudal de agua. Bueno, hay que regresar otra vez a Villa Tunari. Regresan a Villa Tunari, es decir, no hay más. No hay, en este caso, servicios turísticos que permitan la permanencia de los turistas en Villa Tunari ni en el trópico del Chapare. Si se hubiera desarrollado, se han elaborado planes de desarrollo turístico para Villa Tunari, pero el problema grande ha sido de que nunca han sido ejecutados los planes. Entonces, lo que siempre ha faltado, y lo que hemos dicho, es la voluntad política, ¿no? Es decir, de ejecutar los documentos, porque Villa Tunari inclusive podía ser una región, podía ser la transferencia, podía ser el punto de ingreso a la región turística del trópico, Villa Tunari, tomando en cuenta la cantidad de establecimientos de hospedaje con los cuales contaba y cuenta, creo todavía. Hay todavía algunos, ¿no? Entonces podría ser un punto de ingreso y de distribución para que los turistas puedan desplazarse, sea a Iterazama y Virgasama, a Puerto Villasuel, a Chimoré, etcétera, ¿no? Pero nunca se ha podido hacer aquello. Entonces, esas eran las grandes deficiencias. Y si aún sobre eso vemos de que habían turistas que no tenían vehículo propio, o en este caso eran turistas extranjeros, que tomaban el transporte regular, el transporte público hasta Villa Tunari, ingresan al establecimiento de hospedaje y no saben qué hacer nada. Y a pesar de que la publicidad les decía y les mostraban la publicidad gráfica especialmente, les muestran unos tucanes, unas parabas, les muestran una parte del bosque. Ya hay que ir al Parque Machía. El Parque Machía se ha caído ya, se ha destrozado totalmente porque era un parque muy bonito, muy acogedor, inclusive tenía miradores, ¿no? Tenía luego estos miradores tenían sus sectores, partes donde uno podía descansar, ¿no? Con un mirador, tenían sus bancas trabajadas de madera, tenían luego sus sectores estratégicos para poder observar. Y esto fue hecho justamente por esta parte, fue trabajada el Parque Machía por una concepción, si no me equivoco, era de una ONG del PDR, que no sé, algo se llamaba, no sé. Pero una ONG que hizo todo aquello. Nunca, pero nunca se hizo el mantenimiento necesario.
se entregaron a unos rescatistas voluntarios de animales que estaban en cautiverio. Todos los animalitos que eran decomisados, que estaban en cautiverio en la ciudad de Cochabamba o en el resto de las provincias, eran dejados en el Parque Machía. Estos extranjeros han hecho y han deshecho y tampoco tenían los recursos necesarios, porque cuando entrega esta ONG, la alcaldía decide ceder la administración a estos rescatistas. Los rescatistas sí, como voluntarios de alguna manera, es decir, recibían a los animales en cautiverio y hacían lo posible para mantenerlos, pero no tenían recursos económicos, y también se perdió ese objetivo que tenía el Parque Machía, ¿no? Que era el de poder desarrollarse en él visitas turísticas y para poder observar el paisaje. Entonces, ese es el problema cuando no hay servicios turísticos, ¿no? Acordes y necesarios para los turistas. Los turistas decíamos que van en el transporte público, llegan al hotel, no saben qué hacer, caminan y caminan y caminan, y sobre eso las características climatológicas que tenemos en el sector, que es a veces un calor demasiado, podemos entrar en un estrés térmico, como se llama el tecnicismo, porque hace demasiado calor, hay demasiada humedad. Antes era por lo menos 260 días al año que llovían, ahora que creo que son menos, porque uno de los sectores, uno de los bosques hiperhúmedos con mayor humedad que había en el planeta, estaba creo en el quinto lugar. Tampoco se han aprovechado esas características y esas bondades para hacer, es decir, del sector el destino turístico. Pero la inversión del sector privado en la parte hotelera ha sido grande, ¿no? Ahí teníamos el hotel El Puente, por ejemplo, que era de Freeman, que nunca se llegó a utilizar. Después teníamos Los Tucanes, que era otro hotel. Después teníamos había un hotel al ingreso de Villa Tunari, que los propietarios eran de aquí del hotel Oruro, si no me equivoco, ¿no? Y eran instalaciones grandes, hoteles grandes, ¿no? Con piscina, todo eso. Entonces, no estaba estructurada la oferta turística como debía ser, ni tampoco en este caso se había concebido como una región turística. ¿Preguntas? Luis. Dice, Preguntas. no, ninguna lista. No, quiero que me comente cómo ve usted el Chapare, en este caso, me imagino que han ido ustedes a Villa Tunari, ¿no? ¿Conocen? Sí, sí, Lice, puede ir a ese sector ¿Ha estado allá, no, Luis? sí, he estado, pero no estaban bien conservados, ¿no? Tanto he ido a la parte del Parque Machía y en sí conservado, estaba deteriorado, ¿no? Varios lugares o sitios. ¿Hace qué fecha, hace qué tiempo que fue? Un año atrás aproximadamente, Lice. Ya. ¿Fueron en movilidad propia o en transporte público? No, en movilidad de mi tío. Ya. Luego, ¿qué más visitaron? Nos fuimos a hospedar en sí a unas cabañas que alquilan. ¿En Villa Tunari? Sí, ¿Y las cabañas estaban ubicadas hacia qué lugar? estaban ubicadas de la avenida, entrando hacia el norte más o menos, dice. Casi por el centro, por la plaza de Villatunari. Ya. Porque hay unas cabañas del Piluncho, creo que lo llaman, Piluncho. Sí, creo que son esas, Lice.
Ya. ¿Cuántos días se han quedado? ¿Cuántas noches? 3 aproximadamente. Ya. ¿Qué han hecho el primer día? Mm, a ver, el primer día nos hemos ido estábamos ahí, también nos quedábamos en esa parte porque tenía piscina más y casi no salimos tanto, pero sí hemos ido a visitar el zoológico, el parque, en sí, el Parque Machía, porque Ya, había otros que había otras actividades, pero eran de todo el día y no contábamos con eso, con tanto tiempo, ¿no? ya. Solamente en Villa Tunari han visitado el Parque Machía. Sí, Liz. ¿Al Parque Carrasco fueron? No tuvimos la oportunidad. Ya. Entonces, la mayor parte del tiempo han estado en el hotel, en las cabañas y en la piscina, ¿verdad? Sí, Liz. Ya ve. Entonces, corroboramos lo que decíamos. Es decir, no hay una oferta turística con servicios turísticos y que estén apoyados en la red de transporte turístico. Es decir, eso ha desgastado tanto porque con seguridad de que Luis ya no va a querer regresar al Chapare, es decir, a Villa Tunari. ¿Para qué? Dice, voy a estar 2 días en el hotel, en la piscina, no hay más que hacer. Entonces, ahí es justamente las deficiencias que se tienen cuando no se planifica ni se organizan, y en este caso, un principio fundamental es la creación de regiones turísticas. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que haya visto en el trópico? Mauricio Cabrera. Lice, buenas. Buenas, ¿ha estado en Villa Tunari? Le cuento que he subido por acá en la entrada de la zona norte de Alto Queruquero. Es igual un parque de Tunari, pero no, pues es bien, Ya, está no, sumamente abandonado. claro, no, estamos hablando del trópico de Cochabamba, a Villa Tunari, no del Parque Tunari, No, sino Villa Tunari. no, esa parte no, todavía, no No ha hay. recorrido todavía ya. Ya, a Sí, ver, no. no, Bustamante está por ahí. Marvin, Sí, Luisa, ¿ha tenido experiencia? ¿Ha estado en el Chapare? solo fui al... Ay, me olvidó este nombre. Por competencia nomás fui, dice. No fui a visitarlo, así para a ver sus atractivos. ¿Y hasta dónde llegaron? ¿Competencia de qué fue? Ah, ¿Hace cuántos años? el año pasado nomás era, Entonces no se casi, puede ver olvidado tan rápido. ¿No ve? es que la cuarentena, pues, dice. Uy, ¿está afectando? Sí, ¿Competencia de qué era? ¿Deportiva? sí, dice. ¿Qué disciplina? mm, Era en el cuartel Garras del Valor. Allá. Eso es, ya, ubico. Sí. Entonces, solamente han estado en el cuartel. Sí, de hecho sí, solo nos hemos hospedado ahí, nada más, para competir, solo 2 días de estadía. Y solamente han estado en la competencia. Sí, nada más, no podemos alejarnos más porque era peligroso, dijeron. Claro, no podían salir, además si estaban restringidos. Iván Arauz, ¿qué experiencia tiene al respecto? Nunca he ido de turismo a Villa Tunari, Liz. Solo Ah, estaba de paso para ir a Santa Cruz. entonces nunca ha estado allá. No, de turista no. Ya, es que pasa esta época de la pandemia, ya tienen que empezar un poquito ustedes
a conocer un poco los atractivos, los lugares en Cochabamba, ¿no? Álvaro, ¿qué es de Álvaro? ¿Me escucha Álvaro? Katy, Adriana Antesana, nada. Licen, buenas tardes. Buenas, ¿conoce el Chaparé? No, Licen, tampoco tuve la oportunidad de ir a conocer así como turista. Ni una solamente pasando hacia Santa Cruz. Em, no, no pasé, o sea, el letrero de lo que dice ahí Villa Tunari, ¿no? Un poco más antes. Solo fui para lo que es un retiro con la iglesia, pero nos quedamos ahí, era un tipo hostal, y ahí nomás no estuvimos. Antes de llegar a Villa Tunari. Y antes de llegar, sobre la carretera se encontraba. Ya. Entonces, han hecho una actividad que era un retiro religioso, ¿no? Sí, exactamente. ¿Evangélico o católico? Cristiano era, de una iglesia cristiana. Iglesia cristiana. Entonces, no les permitieron salir. Es que dentro de lo que era ese alojamiento tenía su piscina y ahí nomás podíamos estar y al ladito era el río y algunos, los que querían, podían bajar hasta ahí, pero más allá de eso no. Claro, uno de los grandes problemas que también tenemos ahí está el río San Mateo, es de que a veces, es decir, hay que saber conocer, ¿no?, las pozas, porque habían pozas naturales en el río, en el San Mateo, eh, pero muchas veces cuando no se sabe nadar, porque es diferente saber nadar en piscina que nadar en río, ¿no? Entonces han ocurrido muchos accidentes, mucha gente se ha ahogado, ¿no? Especialmente en delegaciones. Entonces, por eso no es recomendable ir a las pozas o a ir a nadar al río, porque a veces esas aguas son, como llaman, ¿no? Aguas mansas, pero por dentro son totalmente turbulentas. Por eso los requeríamos pues a Bustamante. ¿Dónde está? Álvaro, para que explique las características de las aguas. Debe estar nadando, Lice. Ucha, pero tanto nadar ya va a quedar como pez nomás, ya le van a salir escamas. Ya la debí salir. Ya debe estar escamoso entonces. Va a ser Pedro Escamoso. Álvaro Escamoso Bustamante va a ser. Ni así se manifiesta. Ha dejado colgado la sesión en el Zoom y se ha ido. ¿Alguien más tiene alguna experiencia sobre Villa Tunari? Que haya estado en Villa Tunari. Buenas tardes, Licen. Joana, buenas tardes. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir hace 3 años en mi promoción Ya. de viaje y he ido a la jungla que está situada en Villa Tunari. Allá, al Parque La Jungla. Sí. ¿Qué tiempo han estado, cuántos días han estado en Villa? En realidad solo hemos llegado como en la mañana de Santa Cruz a la jungla y nos hemos quedado como hasta las 2 de la tarde y nos vinimos directamente a Cochabamba. Allá, entonces solamente han estado de paso. ¿Qué le ha parecido La Jungla? Es súper bonito, más que todo me ha parecido muy bonito sobre los columpios, ya que hay de varios metros de altura y bueno, me pareció muy lindo eso. Y en relación a la seguridad del Parque La Jungla. En realidad, a lo que yo he ido en ese año, solo había las personas que atendían, solo eran jóvenes de 19 años, 20 años, no eran personas mayores y la atención no era muy buena, ya que en la cabañita que se encontraba ahí no había una buena atención, digamos.
justamente a eso también queríamos llegar, ¿no? Es decir, la calidad de los servicios. Como bien decía Giovanna, si hay algunos servicios que son servicios aislados, la calidad de estos no son buenos. Y eso es fundamental, es decir, la participación del municipio para poder gestar un plan de desarrollo turístico, pero que exista la voluntad de poder ejecutar el plan y hacer del sector que sea un destino turístico, ¿no? Es decir, la inversión privada es grande. Por ejemplo, la inversión en el Parque La Jungla es una inversión privada. Es una infraestructura totalmente rudimentaria, entonces, pero al final y al cabo es inversión, ¿no? La mayor inversión está en la parte hotelera, entonces eso también, es decir, no motiva, porque perfectamente podía ser, como dice la teoría, podía crearse una región turística, porque región turística es aquella que dispone de atractivos, instalaciones y servicios turísticos apoyados en una red de transporte turístico. Una región turística permite transferencia de turistas de una región a otra. En este caso, Villa Tunari perfectamente podía ser una región y de ella podía trasladarse, ¿no?, a otras regiones que inclusive podía, si esas otras regiones no tienen hospedaje, ¿no?, instalaciones de hospedaje, entonces podían hacerse full day saliendo desde Villa Tunari. Es decir, se podía ir hasta Puerto Villarroel, por ejemplo, para poder navegar el río por lo menos saliendo a las 7 de la mañana, se llega a 8:30 a Puerto Villarroel, se desayuna en Puerto Villarroel o se merienda y tomar una embarcación y por lo menos surcar aguas abajo o aguas arriba, por lo menos por unas 2 horas, 2 horas y media, 3, ¿no?, en el río Ichilo, regresar a Puerto Villarroel, almorzar en Puerto Villarroel y nuevamente retornar a Villa Tunari. Entonces ya se tiene un día de actividades turísticas donde los turistas van a hacer, lo que nos interesa es que hagan el gasto turístico, ¿no? Entonces luego se puede pernoctando otra vez en Villa Tunari, como en este caso, como región que permite la transferencia de turistas como punto de ingreso y punto de partida a otras regiones. Ya se puede ir a Ibirgasama, Eterazama, es decir, a cualquier otra de esas poblaciones donde sí puedan haber mayores atractivos, poner en valor esos atractivos. Entonces lo que nos interesa es de que esa región turística pueda captar el mayor número de días posibles para tener una repercusión en el gasto turístico. En las regiones lo que hay que evitar es la sobresaturación en la región, y la técnica son unidades geográficas lógicas. Es decir, cuando nosotros manejamos, por ejemplo, región, las regiones son unidades geográficas lógicas, y estas unidades geográficas lógicas tienen que tener, es decir, características propias. Por eso hablamos de una región que son regiones geográficas, ¿no? Región del altiplano, región de los valles, región de los yungas. Entonces, perfectamente, es decir, Villa Tunari el trópico de Cochabamba puede constituirse en una región turística donde el primer punto de ingreso sería Villa Tunari, y Villa Tunari actuaría como punto de ingreso y punto de distribución a las demás localidades, ¿no? Ahora, lógicamente, que requiere de instalaciones básicas, red y transporte interno. En relación al transporte interno no hay mucho problema, porque de Villa Tunari inclusive hay muchos taxitrufis, ¿no?, que van a los diferentes, no es un transporte turístico, pero es transporte público que lleva a las diferentes poblaciones. Entonces, a esos también se podían integrarlos para convertirlos en una región turística. Y integrar a las regiones, a las demás regiones es fundamental, porque, como decíamos, nos permite tener una mayor permanencia, mayor número de pernoctes de los turistas. A mayor número de pernoctes de turistas, mayor gasto turístico. A mayor gasto turístico, mayor generación de fuentes laborales. ¿Alguna pregunta acá? ¿Hay preguntas? ¿Está claro todo? ¿Me escuchan? Dicen, está claro todo. Perfecto. Entonces, no habiendo más preguntas, nos vemos el día miércoles.
¿El miércoles es el examen o el jueves con ustedes? Miércoles, Liz. Ya, entonces nos vemos el día miércoles. Directamente el examen ya va a estar en la plataforma Moodle para que ustedes puedan responder las preguntas. Estudien y nos vemos el día jueves. Entonces, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego.